Hola, espero que estés muy bien. Hoy vamos a ver nuestro capítulo número 2, pero no sin antes aclarar algunas cosas que me parecen muy importantes en el contexto cristiano, vaya. También a ti, si tú no eres cristiano y estás escuchando este libro, bueno, los cristianos también pasamos por momentos complicados, también tenemos sentimientos y emociones negativas y Dios no nos castiga ni nos manda rayos por estas cosas ni nada por el estilo. Pero bueno, antes de continuar con esto, quiero dejarte claro que este libro fue traducido del idioma inglés al idioma español. Por lo tanto, se usan palabras que se encontraron, porque es la manera en la que se traducen los libros, es la manera en la que se traducen ciertos artículos o lo que tú quieras. Se va a utilizar la palabra ira, que nosotros la podemos entender mejor en nuestro idioma español como enojo, como ese enojo que se da cuando pierdes a un ser amado, ese enojo que se da cuando pierdes tu dinero, ese enojo que se da cuando te pusieron una calificación injusta sabiendo que te esforzaste demasiado, ese tipo de enojo, ese tipo de ira. ¿Por qué lo explico? Bueno, porque vamos a estar usando esta palabra todo el tiempo en este capítulo, pero no es una ira de la que se nos habla en Santiago, no es una ira fea, no, y sé que podrás decir, ¿a poco hay ira bonita? No, a lo que voy es, no es este tipo de enojo que te domina y que provoca que golpees personas, provoca que hieras con tus palabras, con tus pensamientos, con tus actos. No, 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 no. No estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de esta frustración, de este enojo cuando vemos que la humanidad sufre, cuando vemos que matrimonios se separan, cuando vemos que maltratan niños, que maltratan niñas, jóvenes abandonados por sus padres. Me refiero a este tipo de enojo, me refiero a este tipo de ira de la que vamos a estar viendo durante el libro, sobre todo en este capítulo. Por eso lo dejo muy claro, para que no haya problema, para que no nos vayamos a confundir y para que no creamos que podemos pasar por alto ciertas situaciones, ciertas circunstancias. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. O sea, sí, está permitido por el Señor enojarnos, porque nos hizo humanos, porque nos hizo con este cuerpo, nos hizo con esta alma. Pero eso no significa que la ira o que el enojo nos va a llevar a pecar. ¿Pecar cómo? Bueno, seguramente tú has estado en un lapso o crisis de ira, tú sabrás cómo se peca de esa manera. Yo sé cómo se peca de esa manera. Entonces, ya que dejo esto claro, podemos continuar con el capítulo número 2. Capítulo 2. La ira. Háblame de tu desespero, el tuyo, y yo te contaré del mío. Mary Oliver. Quienes trabajan con las personas que sufren se dan cuenta de que en la experiencia del sufrimiento hay 5 fases comunes. Esas etapas son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. La ira, en muchos de nosotros, la experiencia del sufrimiento provoca indignación e ira. Fue el 14 de junio de 2017 cuando se declaró un incendio en un bloque de apartamentos de 24 pisos situado al oeste de Londres llamado la Torre Grenfell. A pesar de los valerosos esfuerzos de la Brigada Londinense de Bomberos, el fuego se propagó por las plantas más altas del bloque. Más tarde se descubrió que el revestimiento que se había instalado en el exterior de la torre para renovar su aspecto en el horizonte de la ciudad no era ignífugo, sino muy inflamable. Entonces, cuando una nevera vieja empezó a arder a consecuencia de una avería eléctrica en uno de los apartamentos, el revestimiento actuó como un embudo que contribuyó a que el fuego asolase el edificio, acabando con la vida de 72 personas. Los residentes de la torre, que vivían en su mayoría en apartamentos de protección oficial, se habían quejado a las autoridades de las pocas medidas antiincendios, y esto aumentó el furor público mientras la torre ardía y posteriormente humeaba durante días en el horizonte de la ciudad. El caos desatado en los días inmediatos al incendio supuso la búsqueda de individuos, sobre todo de niños, mientras las autoridades procuraban confirmar quién ocupaba cada apartamento aquella noche y quién había muerto en el incendio. El calor extremo de las llamas y la ausencia consiguiente de restos humanos hizo que fuera más difícil la tarea de identificar a los fallecidos. Todas las calles estaban empapeladas con carteles donde figuraban desaparecidos.
Desde cada farola y desde las paredes los rostros de niños y adultos desaparecidos contemplaban el mundo. Las iglesias locales fueron las primeras en alimentar, vestir y consolar a los residentes evacuados, y una de ellas, en concreto, la Lady Mare Community Church, organizó un muro de oración a pocos metros de los restos humeantes de la torre. El muro encalado tenía oraciones escritas por toda la superficie y se convirtió en el punto focal de dolor de la comunidad. La gente encendió velas y dejó flores junto al muro. Los noticieros televisivos propagaron por todo el mundo las imágenes de aquella pared. Un luto comunitario. El incendio comenzó un miércoles y cuando llegó el sábado, muchos de los primeros en reaccionar y muchos pastores aún no habían pegado ojo. Mi esposo, Frog, había acudido a ayudar y los líderes de iglesias que estaban allí nos invitaron a ayudarles a dirigir un culto al aire libre dedicado a la comunidad. Era el primer domingo después del incendio. Aquella mañana de domingo se reunieron más de 1,000 habitantes de la zona repartidos por la calle y bajo el puente del ferrocarril. Algunos lloraban, otros permanecían sumidos en un silencio conmocionado. Una mujer y su hija, que habían sido amigas íntimas de otra madre con su hija que había perdido la vida en el incendio, se derrumbaron entre mis brazos, gritando y llorando. La mujer me habló de su pérdida, y mientras hablaba, profería una especie de gemido sin dejar de temblar, imaginando cómo sus amigas se habían abrazado entre las llamas. Aquel día los sentimientos en la calle eran una combinación de tristeza profunda y de ira soterrada. Ira porque aquello pudiera suceder en Londres, una de las ciudades más ricas del mundo. Ira porque las autoridades ni siquiera tuvieran conocimiento de cómo habían perdido sus vidas muchas personas. Ira por la decisión de utilizar un revestimiento barato en el edificio solo porque eran viviendas de protección oficial. Ira porque el revestimiento había resultado no ser ignífugo, sino que más bien actuó como acelerante de las llamas. Y toda aquella ira tenía una justificación. 72 personas, entre ellas 18 niños, habían padecido una muerte terrorífica y angustiosa. Durante el culto, mi esposo leyó un breve pasaje de la Biblia antes de compartir algunos pensamientos. El pasaje incluía estas palabras: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Todo estaba envuelto en un silencio reconcentrado, mientras las personas se apiñaban intentando asimilar lo que había sucedido y quizá preguntándose si realmente existía un Dios así. Y el pasaje sigue diciendo: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 147:6. La multitud espontáneamente prorrumpió en aplausos y gritos. La tristeza y la ira instintivas de una comunidad hallaron una válvula de escape en la celebración de las palabras de un poeta hebreo que había vivido hace unos 2500 años, y humilla a los impíos hasta la tierra. La idea de que los responsables de lo sucedido fueron derribados por tierra nos resultaba bastante atractiva al estar perplejos en mitad de la calle, un día gris y nublado, mientras aún flotaba en el ambiente el olor acre del humo. Sentíamos que la rabia rebullía cerca de la superficie de la multitud. En ese momento, los primeros en llegar al incendio y la brigada de bomberos de Londres nos dijeron que tenían que retirar de la zona sus vehículos, y dado que la multitud había colapsado la carretera, esto suponía que tendrían que pasar entre los asistentes del culto. Durante 3 agotadores días con sus noches habían intentado sofocar el incendio y todos los allí reunidos en pie les aplaudieron. Los noticieros transmitieron las imágenes por todo el mundo, una multitud sufriente que les aplaudía y vitoreaba mientras pasaban entre ellos. Los heroicos bomberos y bomberas lloraban en sus camiones, las lágrimas resbalaban por muchos rostros de los asistentes. Un par de días más tarde le escribí a una amiga: es una situación totalmente arrolladora, traumática y sin embargo llena de gracia. Un familiar desesperado de una víctima del fuego estaba en el Westway, el paso superior de la carretera, por encima de nuestras cabezas, amenazando con saltar sobre la multitud y acabar con su vida. Y mientras hablaba Frog, llegó la policía y lo tranquilizó. Gracias a 9 versos cantados de sublime gracia, salvó la vida. ¿Cuál es el origen de nuestra ira? Cuando a nosotros o a las personas que amamos les pasan cosas terribles, cuando experimentamos la pérdida y la decepción, la ira es una reacción frecuente y verdaderamente humana. En cierto sentido, esto es totalmente correcto y adecuado.
No debíamos sentir ira cuando aquellas valiosas personas se quemaron vivas en un bloque de apartamentos al oeste de Londres. Y si es cierto que toda vida humana lleva la impronta de Dios dentro del contexto del sufrimiento, la ira no solo es de esperar, está garantizada. En ocasiones las personas religiosas bien intencionadas tienen miedo de este tipo de ira y pretenden cortocircuitar el proceso como si la ira nos apartase necesariamente de Dios. Pero lo cierto es que la Biblia da voz a las personas que están en medio del sufrimiento y les da libertad para expresar frustración, tristeza, ira y decepción, lo cual incluye lanzar invectivas contra el propio Dios. Él quiere relacionarse con nosotros y tratar con nosotros tal como somos de verdad. Es como si las Escrituras nos dijeran que a Dios no le molesta que dudemos de Él, nos enfademos con Él y expresemos nuestro dolor cuando sufrimos. Hablar honestamente con Dios cuando sentimos ira y dolor es un camino mucho mejor que mantenerse a cierta distancia agitando nuestros puños contra Él o pensar que solo podemos hablarle cuando nos sentimos en paz y optimistas. La ira como vía legítima, incluso positiva, de procesar el sufrimiento es coherente con el enorme valor que Dios confiere a la vida humana. La rabia frente a la injusticia, la muerte, la enfermedad o la violencia tiene sentido para nosotros como seres humanos, porque percibimos instintivamente que no es así como se supone que deben ir las cosas. Pero, ¿es ese impulso verdaderamente racional? Sentirnos ofendidos por el mal o el sufrimiento ¿de verdad dota de sentido nuestras creencias más amplias sobre el mundo y sobre Dios? ¿En qué se fundamenta la ira humana frente al mal y el sufrimiento si la vida no tiene una fuente trascendente y no somos más que un conglomerado de átomos que ha aprendido a pensar? Después de que Charles Darwin publicara la primera edición de su libro El origen de las especies, un economista británico, Herbert Spencer, acuñó la frase «la supervivencia del más fuerte» para condensar la idea de Darwin sobre la selección natural. Spencer comparaba la teoría de Darwin con sus propios principios económicos. La idea central decía que aquellas formas de vida más adaptadas a su entorno sobrevivirían y que los atributos menos indicados irían siendo excluidos de la población. Cuando se combina con un paradigma materialista, es decir, que no hay Dios tras el universo y que todo lo que existe es la materia física, a los seres humanos hay que considerar los frutos del azar, seres que luchan por su propia supervivencia y su progreso. La conclusión inevitable de este punto de vista es que los individuos siempre deben ponerse los primeros en todas sus decisiones. Después de todo, ¿qué otra cosa hay aparte de mí misma y de lo que tengo? Ayn Rand, la pensadora atea perteneciente a la alta sociedad y escritora, murió en 1983, pero cada año se siguen vendiendo cientos de miles de sus libros. Ella pensaba que un ateo tenía que ser egoísta, sencillamente. Escribió que todo hombre honesto vive para sí mismo. Todo hombre digno de ese nombre vive para sí mismo. Quien no lo hace es quien ni siquiera vive. El gran filósofo ateo alemán Nietzsche dijo algo parecido. Admito que el egoísmo pertenece a la esencia de un alma noble. Los otros seres deben estar sometidos por naturaleza y tienen que sacrificarse. En otras palabras, el ateísmo me dice que siempre me pondré en primer lugar. Y es muy posible que debido a mis prioridades tenga que sacrificar a las demás personas a quien encuentre en el camino. Esta manera de entender el mundo podría justificar la ira que siento cuando sufro o cuando mis familiares biológicos padecen, pero no parece ser capaz de explicar nuestra ira generalizada contra el dolor, incluyendo el que padecen personas que no están genéticamente vinculadas con nosotros ni son necesarias para nuestra supervivencia. Una alternativa radical. El cristianismo tuvo su origen en un mundo que estaba dominado por el egoísmo, y a medida que fue creciendo comenzó a desafiar ese paradigma. Jesús nació en una nación ocupada, sometida al sistema duro e implacable del Imperio Romano, cuyos gobernadores dirigían con vara de hierro, pero el cristianismo acabó conquistando aquel imperio con un arma más poderosa, el amor. Los primeros cristianos tuvieron la experiencia de un Dios que les amaba y que les había mostrado su misericordia, y parte del trato al seguir a Jesús era que aquellos a quienes él había perdonado debían perdonar a otros. No pasaría por alto la crueldad, incluyendo la perpetrada contra gente a la que no conocían. Contraatacaron cuidando a los débiles y los parias, las viudas y los huérfanos. Ministraron a los que sufrían y consideraban iguales a todas las personas. Se trataba de un estilo de vida totalmente distintivo y contracultural.
Estamos tan familiarizados con las iglesias y con el simbolismo del cristianismo que es posible que desconozcamos cómo empezó todo y lo radical que resultó. En un debate que tuvo lugar en The New Statesman, el ex arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, habló con el filósofo y eminente ateo británico John Gray, quien admitió que la fe cristiana es el origen del valor liberal moderno de Occidente, que prohíbe ser crueles con las personas o tolerar que otros lo sean. Gray comentó: la contribución distintiva del cristianismo es que si uno piensa en el antiguo mundo romano, una de las características que acompañó al cristianismo fue la de la idea de que los seres humanos que reflejan la naturaleza de un Dios cristiano tenían cierta responsabilidad de no ser crueles o ni siquiera tolerar la crueldad. En el mundo antiguo, la negativa a tolerar la crueldad contra otros fue distintiva de la fe cristiana. Por supuesto, tanto los ateos como los agnósticos, al igual que los cristianos, sentirán ira y frustración frente al sufrimiento de otros, pero mi pregunta es, ¿a qué se debe esa ira? Si los seres humanos son creados a imagen de Dios, como creen los cristianos, esto es aplicable tanto si un individuo cree en él como si no. Si la vida es sagrada, en cierto sentido, tendremos distintas maneras de ver esto y saber que es verdad. A los pies de las ruinas humeantes de la Torre Grenfell, experimenté esa verdad plasmada en las miradas y en los actos de personas a las que no conocía, incluyendo muchas que no se consideraban religiosas. Juntos entre el humo, los escombros y la angustia, supimos que las vidas de aquellos que habían muerto eran indudablemente preciosas. La pérdida de esas vidas no solo nos enfurecía y nos angustiaba, sino también nos llenaba de compasión. Creo que esto lo explica mejor la fe cristiana y su defensa de la idea de que toda vida humana es preciosa porque los seres humanos son creados a imagen de Dios. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Él es quien fundamenta la sacralidad de nuestros amores y de nuestras vidas, de modo que cuando una vida se destruye o una persona a la que amamos sufre, nuestra manifestación instintiva de ira frente a tales cosas apunta directamente a Él. Dentro de las democracias liberales de Occidente, la religión tiene fama de ser insulsa, gris e insípida. Existe la idea de que una persona de fe nunca debe sentirse airada y que lo de ir a la iglesia es para los pensadores deslúcidos o para quienes no gustan de emociones fuertes. Pero cuando leo la Biblia, descubro algo bastante distinto a la religión organizada y formulista que habla de que hay que hacer el bien. En la Biblia hay libros enteros dedicados a exigir la justicia social para los oprimidos. Hay canciones, poemas y relatos que expresan la pérdida y el dolor humanos, y la ira que siente Dios frente a la injusticia y el sufrimiento de la humanidad que le escandalizan. La fe cristiana no ahoga nuestra ira frente a la violencia o la injusticia de este mundo, las explica. Ese tipo de ira tiene un lugar en la historia cristiana. Nuestro clamor sentido que pide justicia y juicio reflejan la esencia del propio relato cristiano. Si los individuos religiosos te parecen personas dóciles de buen corazón que están desconectadas y un tanto alejadas del mundo real, puede que te sorprenda descubrir que la Biblia otorga una voz potente a las reacciones humanas ante el sufrimiento, que expresan preguntas profundas y confusión frente al hecho de que suceden cosas terribles. El salmista pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Salmos 22 del 1 al 2. El propio Jesús citó estos versículos durante su crucifixión. En otro salmo, el poeta expresa honesta y claramente sus preguntas sobre por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento que experimenta. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Salmos 42, 9 al 10. El libro de Job cuenta la historia de un hombre al que en un momento posterior de su vida se le calificó como justo, pero que experimenta un sufrimiento terrible. En determinado momento dice: ¿te parece bien, a Dios, que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Job 10:3. El profeta Habacuc pregunta durante cuánto tiempo se supone que debe seguir clamando a Dios diciéndole que hay violencia, dolor e injusticia, mientras Dios no parece hacer nada al respecto.
¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc 1:2. Nuestro enojo cuando presenciamos el sufrimiento o experimentamos dolor señala al hecho de que en lo profundo de nuestro ser sentimos que las cosas no son como deberían ser. Percibimos que el mundo debería ser un buen lugar y que el dolor lo estropea mientras sus habitantes padecen todo tipo de horrores a nuestro alrededor. Pero, ¿por qué sentir rabia si lo único que existe en este mundo material de biología, física y química? ¿Por qué sentir disgusto y furia cuando vemos la explotación injusta de niños que viven en continentes remotos, si los seres humanos no son más que el producto de procesos aleatorios, azarosos, seguidos del resultado brutal de una lucha para que sobrevivan los más fuertes? ¿Por qué debe importarnos nuestro propio dolor o el de otros? Sin embargo, la ira como reacción al mal o al sufrimiento tiene un lugar en la historia cristiana, un lugar que dota de voz a los que sentimos en lo más hondo y que lo explica. Nuestro clamor pidiendo justicia e incluso juicio transmite los ecos de la historia cristiana. Si fuimos creados para amar, si la vida tiene un origen trascendente, si la imagen buena de Dios caracteriza a todo ser humano y si debido a nuestras decisiones hemos estropeado este mundo y unos a otros, no es de extrañar que sintamos ira e incluso furia desatada cuando experimentamos el mal. Las cosas no deberían ser así. No es extraño que cuando nos enfrentamos al mal, el dolor y el sufrimiento nos preguntemos angustiados, ¿cuánto tiempo más tendré que soportarlo? Pero si el mundo es frío y carente de sentido, y nosotros no somos más que una concatenación física de átomos, todo ese ruido y esa furia, todas nuestras preguntas, no significan nada. Pero como hemos visto, esas mismas preguntas y frustraciones que manifiestan las personas que sufren se encuentran también en la Biblia. Si expresamos nuestra ira y nuestra frustración a Dios, no estamos solos. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que esto siga igual? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué no me respondes o me ayudas? En la Biblia no nos encontramos con un silencio frío. Al final llega una respuesta que encuentra un verdadero sentido a nuestra experiencia, que afirma la validez de nuestra rabia contra el mal y nos promete que no tenemos por qué quedar abandonados ni vivir solos nuestro dolor. Es precisamente este tema del dolor y de la conexión el que abordaremos en el siguiente capítulo, cuando nos planteemos la importancia que tiene la tristeza y la pérdida dentro de nuestra experiencia humana del sufrimiento, y cuando preguntamos, ¿dónde está Dios cuando sufrimos mientras estamos dominados por la tristeza?